Bienvenidos a este canal llamado Narraciones, Leyendas y más. Esta vez te comparto un relato del auditorio que hemos titulado El Bulto. Los nombres han sido cambiados, pero los lugares no. Vamos a comenzar. El Bulto. Hacía tiempo que la relación con su esposo no era buena, pero cuando Pedro le anunció a Tere sobre su cambio a provincia con un mejor puesto, decidieron hacer un último intento por el bien de sus hijos. Dispusieron la mudanza y en cierta forma se sentían felices por iniciar una nueva vida en Torreón, al norte de la República Mexicana. La familia de Tere se mostraba triste porque ya no podrían disfrutar de sus nietos con la frecuencia que lo hacían, pero entendían muy bien eso de que la esposa tenía que seguir al marido. Y el día de la mudanza llegó. Tere y Pedro estuvieron muy al pendiente de que todo lo empacado fuese subido al camión con cuidado. Después, la familia de Tere los llevaron al aeropuerto y emprendieron su viaje. Al llegar a Torreón, Tere se sintió satisfecha. La casa era amplia, tenía un jardín muy bien cuidado y estaba ubicada en una muy buena zona de la ciudad. Tere solo había visto fotos de la casa, pero verla en persona era otra cosa. Se sintió abrigada. Pedro trabajaría en Gómez Palacio, que pertenece a la comarca lagunera, en una compañía de computadoras. Además, llegaba como gerente de la sucursal. Y como se acostumbra todavía en provincia, no faltó el vecino que les llevara algo de comida, o que solo se presentara indicándoles cuál era su casa y ofreciendo su ayuda cuando llegaran los muebles. Los niños también estaban encantados con la casa y con sus habitaciones. Todo parecía estar muy bien. Pasarían unas noches en un hotel hasta que llegaran todas sus pertenencias. Recorrieron la ciudad y visitaron la escuela donde sus hijos estarían registrados para no perder el ciclo escolar. Tere pensó que valía la pena luchar por su matrimonio, aunque a veces le parecía que sería muy difícil olvidar la infidelidad de Pedro. Ahuyentaba esos pensamientos porque solo le hacían mal. Por fin llegaron los muebles y más de un vecino se ofreció a ayudarles. Tere estaba tan emocionada que no sentía el cansancio. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando sintió un aire frío, casi congelante en su espalda. Se sorprendió, pero pensó que era a causa del cansancio. Se fue a acostar, sin darle mayor importancia al incidente. Al día siguiente, Pedro se tenía que presentar en su nuevo trabajo y no quiso despertarlo. Se acostó a su lado con el mayor sigilo. Por la mañana, Tere estaba regando su jardín cuando María, su vecina, se acercó a saludar. Empezaron a platicar y de repente Tere le comentó que estaba muy extrañada de que la casa estuviera tan increíblemente limpia. María le comentó que por medio de la oficina de Pedro habían enviado personas a limpiar la casa y que una chica que se había identificado como la nueva secretaria de Pedro había ido en varias ocasiones para asegurarse de que todo estuviera listo para la llegada de su jefe y de su familia. María también le comentó a Tere que los dueños anteriores habían vivido muy felices en esa casa por casi 10 años y que se habían cambiado a Monterrey por la universidad de sus hijos. María se fue y Tere continuó con sus labores de la casa. Tere estaba sacudiendo la sala cuando de repente la lámpara de techo salió volando para estrellarse con la pared de enfrente. ¿Cómo era posible eso? Tere se quedó paralizada, viendo cómo una especie de remolino se formaba enfrente de sus ojos. Era un humo negro que iba formando una figura. El timbre de la puerta sonó y todo desapareció. Tere sintió que estaba clavada al piso y no le salían las palabras de la garganta. El timbre volvió a sonar. Como pudo, llegó hasta la puerta y abrió. Le estaban llevando un hermoso arreglo frutal. La tarjeta era de una tal Lucía Guzmán, la secretaria de su esposo.
Era un gesto de bienvenida que en otro momento lo hubiera apreciado mejor. Lo dejó en la cocina y se fue a toda prisa a la casa de María. Tenía que hablar con alguien, aún corriendo el riesgo de quedar como una loca. «¿Qué te pasa, mujer? Parece que viste un muerto», dijo María. Tere le contó todo lo que había sentido desde la noche anterior. María le comentó que los dueños anteriores jamás se habían quejado de algo así. También le sugirió que fueran por un cura para que bendijera la casa. Así que María tomó las llaves de su carro y se dirigieron a una iglesia. En el camino, y para romper el silencio de Tere, María le dijo que había visto por su ventana el hermoso arreglo frutal que le habían mandado. Tere contestó que lo habían mandado de la oficina de Pedro, era su secretaria. Fue entonces que María hizo un gran silencio y recordó las veces que había visto a una mujer muy bien arreglada trabajando en el jardín de Tere e identificándose como la secretaria. Recordó que en una ocasión la había visto enterrando algo en el jardín, pero igual podía haber sido alguna planta. María prefirió guardar silencio y no comentarle esto último a Tere. Llegaron a la iglesia y el cura, checando su agenda, les dijo que podría ir esa misma tarde a las 5 de la tarde. Tere no podía controlar sus nervios. Nunca había vivido algo similar y no sabía cómo manejarlo. María la acompañó hasta que llegaron los niños de la escuela, pero a las 5 regresó para acompañar a Tere y al cura. Lo curioso fue que, en cuanto entró el cura a la casa de Tere, se empezó a sentir mal. Se le bajó la presión y no pudo bendecir la casa. María volvió a recordar a la secretaria de Pedro enterrando algo en el jardín, pero no dijo nada. Pedro llegó muy tarde del trabajo. Se acostó haciendo el menor ruido. Estaba intranquilo. Por la tarde, su secretaria le pasó el mensaje de que la señorita Lorena quería hablar con él. Pedro le dijo a su secretaria que nunca le pasara las llamadas de esa persona y que siempre se lo negara, diciendo que estaba en una junta o que no estaba. Lorena le llamó 7 veces durante el día. Al día siguiente, Pedro fue a comer a su casa, llevando un gran plato de comida. Era una parrillada deliciosa que le había regalado su secretaria. Todos comieron de esa parrillada. Todos habían comido la fruta del arreglo que había recibido Tere. A los 2 días, Tere no se pudo levantar de la cama. Tenía fuertes dolores de estómago. Pedro quiso llevarla al doctor, pero Tere se negó. Le dijo que solo necesitaba descansar. Habían contratado a una muchacha de servicio, así que ella la cuidó, llevándole un té a media mañana y avisándole a María en caso de una emergencia. María la llevó al doctor. Le hicieron análisis, pero no le encontraron nada. Todo se atribuyó al cambio de ciudad. Pero pasaban los días y Tere estaba cada vez peor. Para colmo, los ruidos, los aires fríos, las imágenes de humo seguían presentes, pero solo para Tere. De repente, del baño de visita salía un olor penetrante a cigarrillo, pero ni Pedro ni Tere fumaban. Pedro cada vez llegaba más tarde. A veces decía que tenía juntas o visitas a proveedores o simples cenas de negocios. La realidad es que Pedro estaba viviendo un tórrido romance con su secretaria. Pero una noche, después de unas horas de pasión, Lucía fue al baño, cuando en ese momento entró un mensaje de Lorena. Cuando Pedro lo vio, tomó el teléfono y, como no estaba la clave puesta, pudo leer el mensaje, donde Lorena le preguntaba a Lucía si ya lo tenía en sus manos y que lo hiciera sufrir, así como él la había hecho sufrir. Pedro se paralizó. En ese momento supo que había una relación entre Lucía y Lorena y, decidido a confrontarla, se vistió rápidamente y esperó nerviosamente a que Lucía saliera del baño. Lucía se llenó de sorpresa al verlo levantado y vestido.
Al parecer, Pedro le preguntó cuál era la relación de ella con Lorena, porque entonces supo que eran primas. Poco después, Pedro llegó a su casa buscando a Tere, pidiéndole perdón. Tere estaba tan débil que casi no entendía lo que le decía. Al día siguiente, María le ayudó a Tere a vestirse y le dijo que la llevaría a un lugar y que confiara en ella. Fueron a una casita en Gómez Palacio. La señora que abrió la puerta era una mujer mayor que, en cuanto vio a Tere, dijo que esa mujer se estaba muriendo. La acomodaron en una camilla y esa señora empezó prendiendo velas, rodeando a Tere con sal y le pasó unas hierbas por todo el cuerpo. A los pocos minutos, las velas se derritieron formando una especie de ataúd. María no salía de su asombro, pero tenía los ojos bien abiertos para ver todo lo que le hacía a Tere. La curandera le dijo a María que algo había comido preparado para que le hiciera mal solo a ella, y que veía algo en su jardín, algo enterrado, y pudo describir dónde estaba eso. María recordó a la secretaria de Pedro, y el lugar que decía la curandera era donde ella la había visto. Allí estuvieron poco más de una hora. La curandera le pidió a María que la llevara a la casa de Tere para recoger eso, que veía que estaba enterrado. La curandera le dio a Tere un té y una bolsita con hierbas que debería de tomar por los siguientes 5 días. María le preguntó si podía saber quién le había hecho tanto mal a Tere, a lo que la curandera le dijo que sí, que habían sido 2 mujeres. La curandera le dijo a María que rezara por esas 2 mujeres, porque cuando un trabajo se cortaba, se regresaba para quien lo había hecho. Se encaminaron a casa de Tere. Para cuando llegaron, Tere ya no estaba tan pálida y podía caminar por sí sola. Mientras que la muchacha del servicio llevaba a Tere a su habitación, María y la curandera se quedaron en el jardín. Según contó María después, la curandera, sin ninguna vacilación, se dirigió al lugar exacto donde estaba eso. La curandera no quiso usar ninguna pala. Dijo que era mejor usar sus manos, pero antes se las frotó con un líquido y empezó a quitar la tierra. Le pidió a María que le trajera una bolsa de basura y al regresar, la curandera ya estaba sacando un cofre con listones negros. La curandera la introdujo en la bolsa y le pidió a María que la llevara de regreso a su casa. Al regresar, María pasó a ver cómo se encontraba Tere. Para su sorpresa, la encontró de pie y sonriendo por primera vez después de muchos días. María le preguntó si recordaba todo lo que había pasado en la casa de la curandera. Tere respondió que no, pero le suplicó que se lo dijera. Tere no podía creer todo lo que le contó María, pero le agradeció que lo hubiese llevado con la curandera. Tere sabía que tenía que hablar con Pedro y estaba dispuesta a esperarlo hasta que llegara, pero esa conversación no podría esperar. Pedro llegó muy temprano, alegrándose de lo bien que lucía su esposa. Tere empezó preguntando: «Pedro, ¿hay algo que tengas que decirme?» Pedro dijo que sí, y que había caído en una trampa por parte de Lorena en combinación con Lucía, su secretaria, quienes eran primas. Pedro fue completamente honesto con Tere, inclusive le confesó su aventura con Lucía. Tere le comentó todo lo que había vivido en esa casa, pero que confiaba en que ya todo se hubiese terminado gracias a la ayuda de la curandera. Tere sintió que una segunda infidelidad ya no podría perdonarla. Le pidió a Pedro que hicieran como si nada hubiera pasado por el bien de los niños, pero que se cambiara al cuarto de visitas y que si después de que terminara el ciclo escolar sentían que podían iniciar de nuevo, lo harían. De lo contrario, se separarían sin pleitos. Pedro aceptó. Al día siguiente, la curandera le telefonó a María
para decirle que el trabajo había sido cortado definitivamente. Lucía no se presentó al trabajo y nunca nadie volvió a saber de ella. Era como si se hubiera desaparecido de la faz de la tierra. El tiempo pasó y, para sorpresa de Pedro y de Tere, su relación se fortaleció y volvieron a vivir un amor como en el inicio de su matrimonio. Nunca más se escucharon ruidos extraños ni se vieron figuras de humo. Y así terminamos El Bulto. Gracias a Tere y a María por contarnos su historia. Si quieren compartir alguna historia, pueden mandarlo a mi correo electrónico narracionesleyendasymas@gmail.com. Gracias y hasta muy pronto.